Muy buen día, tengan todos y todas. Vamos a tratar de hacer un breve lapso de tiempo algo que pudiera ser el desarrollo que realmente cabe para ser desarrollado durante todo un semestre de, de clases y, y vamos a ver cómo podemos en menos de una hora tratar de ganar algunas ideas sobre la problemática que alude al sistema de salud, en este caso del panameño. Esto un poco desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano y desde las problematizaciones que se vienen haciendo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La primera clase, esta última, la sigla es FLACSO, en la cual hemos eh, tenido algunos trabajos investigativos años anteriores y también hemos estado como eh, discípulos, estudiantes también a este nivel de posgrado. Queremos entonces compartir con ustedes lo que sería la versión en Panamá, muy modestamente de lo que podemos abordar con el tema este vinculado al sistema de salud y aquello que da lugar a que se dé una refundación del sistema de salud, que es la problemática que se viene tratando, dilucidando a nivel de América Latina con Claxo y con Flaxo a la vez. Nosotros vamos a partir de algunas premisas que nos permitan tener alguna mejor claridad de este tema, ¿verdad? Vamos a ver si logramos, a ver si aquí rápidamente. Panamá, desafíos para la fundación del sistema de salud, que lo vamos a aprovechar para que los niveles onceavo y doceavo del curso especial que se viene dando en este primer trimestre del año 2023 en el que estamos, lo desarrollando y tratar de que se comparta junto con ellos y demás, además de la audiencia, este tipo de problematizaciones, como decíamos en el pensamiento crítico. Ok, nosotros en primer lugar queremos señalar algunas premisas que tienen que ver con lecciones históricas, lecciones aprendidas, ¿no? Y que en este caso vamos a identificar, compartir algunas de ellas. La primera es la que se refiere a que es improbable que exista una transformación real del sistema de salud si se mantiene el modelo de atención de salud anterior. Es decir, para nosotros resulta ingenuo pensar que se pueda desarrollar un sistema de salud basado en una ética solidaria de equidad intercultural y decolonial, ¿sí? Si se mantiene operando el modelo biomédico clínico o también llamado patogénico que hemos explicado en otro de nuestros videos acá en el canal de YouTube. Segunda premisa, la que tiene que ver con que es improbable que exista una transformación real del modelo de atención de salud si se mantiene el sistema de salud anterior. O sea, no cabe pensar en cambiar el modelo de atención biomédico, por ejemplo, por el de una salud integral o el de una medicina social crítica, si no se trastoca el sistema de salud liberal que mantiene, perdón, que mantiene
eh, que se mantiene. Ahora bien, es poco o nada probable que ocurra una transformación sustancial del sistema de salud si aún transformándose a la par el modelo de atención de salud, el Estado no sufre ninguna transformación que favorezca y soporte la transformación del sistema de salud. En Panamá, para ser más específico, el carácter del Estado es oligárquico y es transitista. Está bajo el control de los grupos que son dueños de los oligopolios nacionales y extranjeros. Así que si el sistema de salud se transforma con base en que la salud es un derecho humano y universal, ¿sí? Pero la composición social del Estado sigue respondiendo a los oligopolios farmacéuticos y comerciales, o sea, el Estado, el carácter del Estado actual, entonces va a ocurrir que el sistema de salud será poco a poco asfixiado o desnaturalizado. ¿Sí? Eso es lo que queríamos señalar en este punto. Ok, hay que indicar que existe desde el año 2008, luego de unas mesas de, de diálogos. En Panamá son muy dados los gobiernos a hacer mesas de diálogo para, la mayoría de los casos, para hacer lo que yo le llamo cuasi diálogos, ¿ya? Pero bueno, de ahí surgió eh, una comisión en la cual tenía como propósito, bueno, tiene como propósito hacer un planteamiento sobre cuál debe ser el sistema de servicios de salud y por lo tanto entonces se le dio un carácter de alto nivel, entonces por eso se le llama Comisión de Alto Nivel, conocida como CAN, y a la altura del año 2016 incluso hay un decreto los reconoce como tales. Ahí participan los distintos gremios médicos, distintos gremios de la salud, asociaciones de pacientes, y han venido haciendo un trabajo de hormiga, diría yo, ¿no? Y lo plantean que la transformación debe darse por etapas. Ellos alcanzan que en un primer momento debe haber una sistema coordinado, debe haber lo que se le denomina la compensación de los costos entre los distintos, de las distintas unidades proveedoras de servicios de salud en el Estado. Se está hablando solo de la parte pública, del sector público. Y esto hace referencia al MINSA, Ministerio de Salud, y a la Caja de Seguro Social, o sea, CSS, ¿no? Entonces, poco a poco ellos plantean, bueno, una, una faceta de compensación de los costos, una fase ya un poco más madurada que tiene que ver con lo que le denomina la coordinación entre ambas entidades y una parte mucho más madura que llaman la integración efectiva del Ministerio de Salud con la Caja de Seguro Social. En realidad lo que se está planteando es volver a los años 70, que era cuando había esta modalidad. Sin embargo, yo lo que planteo acá es que hay que refundar. Hay que refundar todo el sistema y a eso le denominamos, en el caso acá panameño, las siglas SUNAS, o sea, Sistema Único Nacional Alternativo de Salud. Pues bien, en ese camino de la Comisión esta de alto nivel, la CAN, han logrado pues el Estado y el gobierno, más bien, ¿no? Vaya elaborando decretos que, que supuestamente acompañan este proceso.
a través de las normativas jurídicas. Entonces, en el año 2018, hay un decreto 420 que establece que la estrategia de la atención primaria de salud es el modelo de atención, o será de ahí en adelante el modelo de atención de salud de nuestro país. Y como parte que entra dentro de esa estrategia a articular eh, esto como metodología, pudiéramos decir, aparecen las famosas RIS, red, en las redes integrales de servicios de salud. Pues bien, esto que se da como decreto en el año 2018, y cuando usted mira qué está ocurriendo en el año 2023, vamos a ver que el sistema de salud liberal vigente al año 2017, o sea, al momento previo al momento en el cual se elabora este decreto para establecer el modelo de atención de salud de Panamá, por consiguiente, planteara el cambio de modelo y en el fondo decían plantearse era el cambio de la transformación del sistema, entonces lo que vemos es que no ha pasado nada. Esto nos habla de esa premisa en la cual señalamos que si el sistema puede irse modificando, pero si el Estado no modifica su carácter, o sea, el carácter social del Estado, al 2017 es el mismo que hoy está. Por lo tanto, por más decretos que se introduzcan para introducir normas que vayan transformando el sistema, esto, la realidad nos dice que no pasa nada, no pasa nada. Y es lo que hemos estado viendo con esto y esto nos da un ejemplo de lo que he señalado. Entonces veamos acá con esta gráfica lo que resulta como, a ver, estas son las tasas de mortalidad globales, ¿no? Las tasas brutas de mortalidad. Entonces, estas tasas brutas de mortalidad muestran cómo el sistema de salud liberal estuvo desde los años 50 trabajando para que se reflejara en las bajas de las muertes por cada 1000 habitantes, son estas cifras, entre el 52 hasta el 82. Entonces vemos esa baja, ¿verdad? En estos años, estos años de la década del 70, es donde la curva muestra un poquito mejor o mayor intensidad. Pero a partir de el año 82, y fíjense, es cuando comienza el modelo social neoliberal a implantarse en todos los países y en nuestro país no es la excepción. Lo que comenzamos a observar es, de manera concomitante con la entrada con ese modelo, es que comienzan de nuevo a elevarse la mortalidad por esos cada 1000 habitantes, de acuerdo a este indicador general global tradicional que nos puede decir, a grosso modo, bueno, ¿hay alguna eficacia o no hay alguna eficacia en lo que corresponde al sistema de salud? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que estamos viendo. De alguna manera, concomitante con la entrada al modelo neoliberal, la cosa entonces como que se parece con deterioro. Si uno mira que tiene que ver con la expectativa de vida de la población, hay lo que llamamos un agotamiento, o sea, eh, cada vez es menos e incluso ya comienza a haber un retroceso de esa expectativa de vida.
Y si lo comenzamos a ver por año, pasa lo mismo, más o menos que lo que observamos en esta gráfica, que tiene que ver con la población en el tramo de los tramos de edad de 80 años en adelante. Se dice que 80 años es lo que acá en Panamá tenemos de expectativa de vida. Entonces, toda la población eh, de estos tramos cada vez crece menos. Y esto es lo que se refleja en esta gráfica. Pero bien, vamos a ir explicitando un poco más esto y dando un poco los rasgos principales del sistema liberal de salud en Panamá. En primer lugar, que está fragmentado. El sistema de salud nuestro está fragmentado. Aquí encontramos y le llamamos que lo que existe es un sistema tricéfalo, ¿sí? En el cual hay dos instituciones públicas proveedoras de servicios, una de tipo contributivo, que es la Caja de Seguro Social, o sea, los seguros sociales, el Seguro Social, y otra de tipo no contributivo, que es eh, la que se ofrece desde el Ministerio de Salud. Supuestamente el Ministerio de Salud es el organismo rector en la norma constitucional, pero en la práctica no ocurre así. En la práctica, la Caja de Seguro Social hace lo que le parece. Y eso puede ser que coincida con el Ministerio de Salud, pero puede ser que no coincida. Y haga lo que le otorga el poder de los recursos que tiene. Sí, de sencillo. El resto, que formaría esa tricefalía y esa fragmentación que existe en nuestro país, es el conjunto de entidades, de proveedores que encontramos en el sector privado. Bien, además de estar fragmentado nuestro sistema, de esta manera, ¿sí? Encontramos entonces que está mercantilizado. Si bien no hay relaciones entre proveedores del sector público, ¿sí? Relaciones mercantiles entre los proveedores del sector público, entre la Caja y el Ministerio de Salud, esto y lo que puede haber aún es muy escaso. Los trámites esos de compensación que habla esa comisión es un poco, bueno, necesario en el camino, pero en esta etapa que ellos plantean, pero ya comienza a ser de manera precaria una manera en la cual se muestra una relación mercantil entre estas dos entidades que son públicas. Pero la mercantilización fundamental que encontramos opera a través de las relaciones que se dan mercantiles con los proveedores de insumos médicos, de productos farmacéuticos, con los proveedores de equipos médicos y de salud en general, con servicios que se ofrecen, etcétera. En la mayoría de los casos, esos proveedores con los cuales se entablan estas relaciones mercantiles son oligopolios. De manera que eh, aprovechando la fragmentación existente, ellos incluso pueden darse el lujo de venderle mucho más caro, mismo tipo de producto que le venden al Ministerio de Salud, se lo venden mucho más caro a la Caja de Seguro Social. Eso se ha constatado y ha habido denuncias y señalamientos al respecto de parte de los mismos gremios médicos y de la misma comisión de alto nivel. Vacunas, en medicamentos inyectables, pediátricos, de adultos mayores, etcétera, etcétera. El costo es mucho mayor al que se lo venden a la Caja de Seguro Social que al que se lo venden al Ministerio de Salud. Y eso que en la Caja de Seguro Social los volúmenes son mayores. O sea que hay una mercantilización,
pero hemos dicho que además las relaciones mercantiles que se dan con entidades que son, organismos que son oligopolios. Y donde hay oligopolios, no opera realmente las reglas del mercado. Por lo tanto, aquí no es que haya una mayor demanda, baja o sube el precio. Aquí se pone, los precios se establecen de acuerdo a los intereses de los oligopolios y sobre todo aprovechando la fragmentación que existe. El tercer rasgo que pudiéramos indicar es que es tecnocrático, contrario a la participación social organizada y a la de las prácticas de la medicina tradicional. Dada la preeminencia del modelo biomédico en la práctica de atención y los cuidados de la enfermedad. En el periodo de pandemia, por ejemplo, prácticamente anularon el papel de los comités de salud de las comunidades servidas por los centros de salud. ¿Sí? O sea, los comités de salud es esa forma materializada de participación social en las comunidades donde se atendían o atienden estos centros de salud, sobre todo el Ministerio de Salud. Bueno, esto fue anulado. ¿Sí? No hubo manera de poder incorporar, integrar al, al proceso de enfrentamiento de la COVID-19 a los comités de salud, con múltiples excusas. Cuarto rasgo, que es inequitativo. O sea, no hay equidad. Y esto lleva a que sea excluyente a la vez. ¿Ya? Dado el predominio de valores, los valores que ordenan el sistema, basados en el individualismo y la acumulación privada de los recursos, y esto lo podemos ver no solamente digamos, en ese proceso de acumulación que se da de los oligopolios, sino incluso la misma cultura que se difunde y lo vemos mucho más en aquellos que están vinculados a la Caja de Seguro Social. Es decir, los asegurados y las aseguradas de la Caja de Seguro Social, tienen un seguro social, no admiten compartir bienes y servicios de esta institución con los no asegurados. Ni se diga de los mismos funcionarios, a pesar de que parte de estos asegurados y aseguradas utilizan servicios del Ministerio de Salud. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con algunas evidencias que así lo señalan. Lo cierto es que esa cultura individualista predomina y sobre todo predomina en los que están bajo regímenes del aseguramiento. A pesar de que aquí estamos hablando de aseguramiento que es público, que no es ni siquiera el... Aquí podemos ver lo que denominamos efecto de la mercantilización y de la fragmentación del sistema. Ahí vamos a ver lo que es, pues ese es el abandono del primer nivel de atención que era fortalecido desde los inicios que nace el Ministerio de Salud en el año 1970. Desarrolla, plantea con fortalecimiento de eso que se va a denominar el nivel de atención, ¿sí? Un fortalecimiento, un equipamiento. eh, Fíjense, en el gráfico podemos observar esta primera columna que hace referencia al periodo, es decir, al incremento de los establecimientos construidos en este periodo entre 1973 y 1983.
En este periodo, digamos decir, en promedio, se construyeron 0,8 hospitales por año. Se construyeron 11,3 centros de salud y policlínicas por año. Centros de salud y policlínicas es, digamos, las unidades médicas del primer nivel de atención, pero en las cuales los las distintas unidades tienen, por lo general, programas de medicina general, programas de pediatría, de ginecobstetricia, a veces de psiquiatría, a veces tienen cirugía también, los casos, y odontología. Y están los subcentros y puestos de salud, o sea, aquellos en los cuales predomina el personal de enfermería o personal auxiliar de enfermería o de ese personal formado en las mismas comunidades para atender y enfrentar los problemas, digamos, que podrían ser de primeros auxilios o un trabajo de trabajo de saneamiento, de vacunación, o sea, ese trabajo tradicionalmente conocido como preventivo, ¿no? Ok, 32,2 establecimientos de esta índole, ¿sí?, se construyeron por año en este periodo. Cuando vemos el periodo en el cual comienza a entrar el modelo neoliberal, o sea, deja de ser lo liberal que era antes, aunque aquí en este periodo se dieron algunas transformaciones que permitieron esta ampliación, aunque no logra salirse realmente de lo que es el sistema liberal, pero cuando comienza a entrar a nivel internacional, y en Panamá no es la excepción, ese modelo social llamado neoliberal, lo que encontramos es una especie de estancamiento, ¿sí? O sea, ni de hospitales, o sea, baja las construcciones, ni de centros de salud, tienen como baja 4 veces menos, ni de los subcentros y puestos de salud. Fíjense que baja a los de 5 veces menos. ¿Ya? Hay una especie de estancamiento. Bueno, aquí está ese periodo de los años 80 que se habla que es la época perdida, la década perdida, y algunos hablan de los 80 y los 90 juntos como décadas perdidas. Entonces, aquí se refleja. Pero de ahí en adelante, hasta el año 2018, encontramos que se construyen 1,7 hospitales por año, o sea, casi el doble de lo que se edificó en el periodo en el cual se fortaleció el primer nivel de atención. Pero aquí vemos entonces que si bien aumenta los establecimientos en proporción respecto a los periodos anteriores, se va al piso la construcción de nuevos centros de salud policlínicos. O sea, el primer nivel de atención aquí sufre un descalabro. Y esto se observa mucho más en las unidades que están regentadas por personal de enfermería o de auxiliar de enfermería o esos que llamamos ayudantes de salud. Este menos 2,2 que significa que incluso han desaparecido, han dejado, algunas existe la infraestructura, ¿sí?, pero solo la infraestructura. En algunos lados incluso está el yerbatal y se usa para cualquier otra cosa, pero ya no funciona como esta unidad de atención. Entonces, por eso ha habido un retroceso en términos absolutos en estas unidades. Pero
Lo que observamos es que lo que debería ser el primer nivel de atención, eso que el decreto 420 del 2018 dice, el modelo de atención de salud va a ser el basado en la estrategia de atención primaria, tal como había en los años 70, ¿sí? Y se observa acá, eso para nada se da a partir de nuestro siglo XXI. ¿Ya? Y esto lo pueden observar. Y es lo que sigue dándose hoy. O sea, estas cifras son las que siguen manteniéndose actualmente. Ahora, hay un terror, o sea, cuando se habla, cuando en Lacan se habla de que, bueno, vamos a promover la coordinación entre los ministerios de salud y la Caja de Seguro Social, fíjense, ni siquiera están hablando del sector privado, ¿sí? Solo en el caso del sector público. Entonces, saltan los tanto funcionarios de la Caja de Seguro Social como los asegurados que por osmosis han ido recogiendo esa misma inquietud y ese mismo terror. Y dicen, bueno, eh, al menos en el papel, ¿no? En el papel dice, la Caja de Seguro Social tiene atendiendo, le toca atender al 75% de la población. El Ministerio de Salud atiende a los no asegurados que representan el 25% de la población en estos últimos años. Ok, pero esto no nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y de dónde es que viene el temor de que vengan asegurados a, perdón, no asegurados a atenderse a los establecimientos de la Caja de Seguro Social? Y lo que los asegurados y que los funcionarios dicen, oiga, esto va a colapsar si viene toda esa gente del Ministerio de Salud, pues nada más son 25%. En realidad, el temor lo deberían tener los del Ministerio de Salud si viniera todo ese 75% de la población hacia allá. Bueno, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en la realidad es que no va hacia la Caja de Seguro Social la población de no asegurados a atenderse. No va, salvo excepciones, ¿sí? Pero no va, eso no es lo común. Pero sin embargo, aquí vemos quienes se atienden en los establecimientos, en los servicios de atención de salud, que supuestamente están concebidos para los no asegurados. Eso es que administra, gestiona y son de propiedad del Ministerio de Salud. Bueno, sucede que de todos los que atienden el Ministerio de Salud en sus establecimientos, llámese centros de salud, llámese policentro de salud, llámese MINSA-CAPSI, llámese cualquiera de las denominaciones que tienen los centros de salud, o llámese hospital regional. Bueno, en todo ese establecimiento, si pertenece al Ministerio de Salud, resulta que el 38%, es decir, 4 de cada 10 que se atienden y que ellos atienden allí, vienen ya de aquel 75% que supuestamente la Casa de Seguro Social debería estar atendiendo. Acá vienen a atenderse. ¿Ya? De manera que 4 de cada 10 que se atienden en el Ministerio de Salud son asegurados. ¿Ya? Y solo un 6 de cada 10, más o menos, son asegurados. Así que, ¿de qué estamos hablando, señores y señoras, jóvenes? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde viene ese terror que no vemos fundamento para que se dé? Y entonces, fíjense, o sea, no tiene
ese sentido real. Si vemos más recientemente, ¿no? Con datos del 2020, ocurre que parte de ese proceso se da porque es el Ministerio de Salud el que tiene la mayor cantidad de la oferta y no la Caja de Seguro Social. Por eso es que al no darse abasto en la Caja de Seguro Social, ese 4 de cada 10 que se van a atender en las entidades de MINSA lo hacen precisamente por esta situación. O sea, el Ministerio de Salud tiene 18 hospitales, la Caja solo 15. El nivel primario o el primer nivel que tienen médicos en sus unidades, médicos y médicas en sus unidades, fíjense la diferencia, ¿sí? De los centros de salud y las policlínicas. Solo hay 62 policlínicas o ULAPs o la denominación que se quiera que encuentre a este nivel de primera atención, y hay 217 a lo largo y ancho del país que son del Ministerio de Salud. Por supuesto que cuando no se encuentra una policlínica en una determinada comunidad, en un corregimiento, porque no existe, o no hay un hospital en una determinada región, pero sí lo van a encontrar, sí van a encontrar un hospital del Ministerio de Salud, por eso van a ir allá, o por eso van a ir a ese centro de salud. Eso es parte de lo que ocurre. O bien no encuentran, que es la queja diaria, que no se encuentran medicamentos y a veces esos medicamentos sí lo encuentran en el Ministerio de Salud, que paradójicamente tienen menos recursos que lo que tiene la Caja de Seguro Social. Ahora, del nivel primario, o del primer nivel de atención, ¿sí? ¿Sí? Señalando así, el nivel de atención, eh, que son la mayoría de los problemas de salud de la gente, pero en este caso, atendido por personal auxiliar, en la Caja de Seguro Social no hay ninguno. Esos son, en realidad, lo encontramos dentro del Ministerio de Salud. Y hay 498 al cabo del año 2020. Esto prácticamente no ha variado al año 2022. Pero hay otra razón financiera, económica, que nos habla de que se hace necesario que estemos uniendo, o sea, que estemos eliminando, para decirlo de otra manera, que estemos eliminando ese carácter bicéfalo, o sea, fragmentado del sistema de salud. Y fíjense que en el plano del sector público hicimos un ejercicio en el cual, bueno, no hemos podido actualizar esto porque han ido escondiendo los datos, pero entre el 2006 y el 2014 encontramos que en el 2006, por ejemplo, hubo un sobrecosto, es esto, de 115,56 millones de dólares, precisamente por estar fragmentado la Caja de Seguro Social y el servicio del Ministerio de Salud. Y esto va en crecimiento. Claro que va a seguir en crecimiento por los costos cada vez más elevados de los insumos y de toda la provisión sobre todo, provisión de equipos y demás, y la tecnología que se requiere en los servicios de atención de salud, sobre todo los servicios de atención médica. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en estos 9 años, que la gráfica muestra, ¿sí? En estos 9 años fueron 1.133,83 millones de dólares, más o menos,
que se incurrió en gastos por encima de los que se hubiera incurrido si no hubiera estado fragmentado el sistema. ¿Sabes? Entonces, esto nos habla de la necesidad de que tenemos que volcar las cosas, transformar el sistema de manera que eliminemos, por lo menos, en una primera etapa, su bicefalía. Y por lo menos que en el sector público esto sea un sistema único, sistema unitario. Nos vamos a ir viendo con esta última gráfica qué queremos plantear aquí. A ver, el sistema de salud de Panamá alcanza universalidad, equidad y sostenibilidad si y solo si es unitario. O digámoslo más claramente, es único. O sea, no bicéfalo, solidario, intercultural y democrático en su gestión a través de lo que será una entidad autónoma y participativa. Para ello solo cabe una opción, su refundación. Hay que refundarlo. O sea, no podemos hacer curitas, ponerle curita a lo que ya existe en la Caja de Seguro Social, a lo que ya existe en el Ministerio de Salud. No, se trata de refundar. Y refundar solo cabe hablarlo en la medida en que creamos algo nuevo. Creamos solo una figura nueva, sino una sustancia nueva, contenido absolutamente distinto. Veámoslo, por ejemplo, en su composición social. Esto que le denominamos el Sistema Único Nacional Alternativo de Salud, ¿sí? Puede llegar a ser autónoma o puede o, expresar un carácter transformado, autónomo, verdaderamente autónomo, a los vaivenes políticos, a los vaivenes de la acumulación privada y la mercantilización, si la composición social es popular en su organismo dirigencial. Esto significaría no que haya 4 o 5 personas allí en la junta directiva, como hay en la Caja de Seguro Social, que hay 10 o 11 personas, se reúnen toda la semana, deciden, toman medidas, pero hemos visto es que hay mucho manejo allí, con lo cual esto, fácilmente se, se, se- se distorsionan las posibles medidas que pudieran ser de beneficio y de ejercicio para ejercer el derecho universal, derecho humano universal de la salud. Entonces, no se trata de eso, porque allí predomina en el sistema liberal una serie de principios que ordenan, ¿sí? Lo ordenan toda la viaje, toda la estructura, pero además si sumas a eso el modelo médico clínico que lleva a que se plantea esa directiva no tiene mayor relevancia. Entonces, la idea es que, digamos, así como esa es una corporación, cual hay los accionistas, estos síndicos, su asamblea deciden, o una cooperativa también deciden cuáles son las políticas a seguir. Entonces, este organismo dirigencial decidiría las políticas a seguir de salud y la parte ejecutora, es decir, la parte gerencial de esta entidad, que conocemos con esta sigla SUNAS, que proponemos esta sigla SUNAS, su parte gerencial
Su trabajo será aplicar, hacer valer, hacer concreto lo planteado, digamos, como política de la institución por estos organismos que estamos entonces sugiriendo aquí. ¿Quiénes conformarían ese organismo dirigencial? Los comités de salud, pero la federación de los comités de salud. O sea, lo que quiere decir es que los comités de salud están organizados en cada lugar donde hay un centro de salud debe haber, en ese sector o en ese corregimiento debe haber un comité de salud conformado por la población. Bien, aquí de lo que estamos hablando es que se puedan federar o confederar, o sea, al nivel nacional, porque si no, solamente estarán haciendo referencia, haciendo un planteamiento sobre su localidad. Lo que queremos es saltar de la localidad. Claro, allí donde está el centro de salud, obviamente allí ellos harán su planteamiento para lo local, pero el planteamiento para lo nacional tiene que ser a partir de su organización nacional de comités de salud. Para eso existe una federación de comités de salud. Allí participarían las organizaciones sindicales del sector público y privado. Allí participarían los distintos, las distintas organizaciones gremiales de salud, como ENENAL, eh, eh, los de especialistas, los salubristas, etcétera, etcétera, etcétera. La Asociación Nacional de Enfermeras, ¿sí? Es decir, los distintos gremios que están vinculados a salud. Bueno, por ahí había una asociación le decíamos asociación de fumigadores, porque eran los que iban haciendo fumigación frente a la abeja jeep y frente a, es decir, los vectores, ¿no? Decíamos los fumigadores, las cuadrillas bueno, todas estas organizaciones que tienen que ver de una u otra manera con salud, estarían también participando de este organismo. Y la otra, el otro, digamos, destacamento de actores sería, bueno, el Ministerio de Salud como un organismo que estaría velando por la acción de lo que se hace, las normativas técnicas, locales e internacionales, ¿sí? O sea, tener la rectoría, ¿ya? La rectoría tiene que ver con las temáticas de la problemática de, de salud, ¿ya? Entonces, las facultades de medicina, de enfermería, en el caso de la Universidad de Panamá, de farmacología también, es decir, aquellas que tienen que ver con temáticas de salud, también estarían, o sea, la academia, para ponerlo con una denominación corta, la academia, pero la academia de las entidades estatales, ¿ya? No me atrevo a extenderlo a entidades, tendría que ganárselo, ¿ah? En tal caso, tendría que ganárselo, pero no me atrevo a extenderlo a, eh, a las otras facultades, ¿sí? Entonces, bueno, la Contraloría General, más que nada en un papel de fiscalizadora de los fondos, de mirona, pero no decidiendo mayor cosa, ¿ya? Entonces, composición social distinta, su carácter social es distinto. Y para que logre esa autonomía, lo económico es condición sine qua non para que pueda hablarse de autonomía o no en una institución. Este Sistema Único Nacional Alternativo de Salud, ¿sí? ¿Con qué fondos trabajaría? Trabajaría sobre todo con las tasas impositivas generales, o sea, con los fondos del erario, ¿sí? Del Tesoro Nacional.
Es decir, todos los impuestos, todas las regalías, todos los excedentes de empresas que llegan al erario, al Tesoro Nacional, pues de allí es que se obtendría los fondos principales para el funcionamiento de este zonas. Hay a niveles de municipios algunas otras tasas impositivas que también, sobre todo para lo que tiene que ver a nivel regionales, a nivel locales o de gobiernos locales, esto, sus aportes. Pero también puede ser, y debería ser, y es lo que yo me atrevo a proponer, una tasa fija, consensuada, ¿ya? La sociedad de las actividades que resultan de esto que decimos ACP, Autoridad del Canal de Panamá, o sea, de la actividad canal. ¿Ya? Entonces, si observan, aquí no cabe, como en el caso de la Caja de Seguro Social, una entidad contributiva. Esto sería en la modalidad esa que le llaman de no contributiva, ¿sí? Pero en realidad en el fondo sí hay algún tipo de contribución, porque todo el mundo paga cada vez que compra, eh, cada vez que cobra, cada vez que, es decir, con las transacciones que pueden realizar, todo el mundo paga algún tipo de impuesto, directo o indirecto. A veces ni nos damos cuenta cuando nos quitaron en la tarjeta de teléfono, compramos, allí va, la bebida o comida, etcétera. Allí va, pagamos. Pagamos impuestos. Y no solo los impuestos directos cuando salario, cuando tenemos actividad que salario por algún servicio o tenemos alguna pequeña empresa, eh, etcétera. Bueno, de alguna manera, ¿sí? Todos aportamos. Y si somos propietarios de esas empresas, la de o sea, la de electricidad, la de telecomunicaciones, el Estado panameño, representación nuestra del pueblo panameño, ¿sí? Tiene el 49% de las acciones, así que, consiguiente, todos somos dueños de una parte de lo que se recoge en esto que sería la fuente de la tasa impositiva general, ¿sí? Entonces no hay acá el tema de lo llamado la protección social activa, o sea, pago de una cuota, como en el caso de seguro social. O sea, no hay eso. O sea, no hay aseguramiento. Y si no hay aseguramiento privado aquí, estamos viendo que tampoco hay aseguramiento público. Porque entonces lo que estamos viendo es que hemos con esto logrado eso que decimos, sistema único, no fragmentado. Si mantenemos aún la Caja de Seguro Social operando aquí, mantenemos ministerios de salud, un proveedor más, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es manteniendo el sistema bicéfalo, o sea, la fragmentación. ¿Verdad? Ok, hasta aquí pudiéramos dejarlo, un poco para comentarme frente a esto. Estas son problemáticas, creo que ni las maestrías de salud pública las están tocando, que sería bueno siglas como problemática, pero sobre todo impulsarla y fomentarla para ir haciendo una masa crítica que podamos comprender la necesidad, la conveniencia y comprometernos con esa refundación
del sistema de salud. Creo que hasta aquí podemos dejarlo y yo espero entonces hacer las cosas de la mejor forma posible, de la mejor forma que podamos comprender lo que resulta cada vez más una necesidad imperiosa. Y no solo en Panamá, ya decíamos, en Latinoamérica este es un tema que se viene cogiendo cada vez más cuerpo porque el derecho humano universal al ejercicio de la salud, la atención de salud, es vulnerado con los sistemas que hemos tenido vigentes hasta ahora. Saludos a todos.